Muy buenas noches, compañeros. Ya siendo las 11 de la noche con 7 minutos del día 2 de diciembre del año 2020, vamos a dar inicio con la sesión, compañeros. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Muy bien. Vamos a recordar un poquito lo que hemos visto con antelación. Si es un tema que ustedes ya recuerdan, hemos venido trabajando a lo largo de esta sesión. ¿Qué recuerda, Elías, usted sobre el contrato de promesa contrato de promesa? ¿Qué recuerda usted? de Algo lo que de le... la cada maestra. ¿Qué recuerda usted de contrato de promesa? Vamos a ver si les van quedando claros los conceptos. Contrato de promesa. ¿Qué pasa con este contrato, Elías? Es el contrato que se realiza para la compra de un bien inmueble, maestro. Para asegurar, para garantizar la celebración de un contrato futuro, ¿no? Sí, Usted, por ejemplo, yo estoy vendiendo mi casa. Y a lo mejor usted me dice, ¿sabe qué? A mí yo estoy interesado, ¿no? Voy a ver si me van a dar un crédito. Pero sí. temporalmente, usted y yo celebramos un contrato de promesa de compraventa para que usted asegure que está en primer lugar entre los posibles compradores de el inmueble. ¿Se entiende, compañero? Muy bien. Entonces, lo que busca este contrato, pues hasta cierto punto es asegurar, es, pues de alguna manera, prefigurar o precelebrar un contrato futuro, ¿verdad? Un ¿Estamos de contrato. acuerdo? Sí. Muy bien. Contrato de compraventa. Ok. ¿Quién participa? Participan dos partes. Una llamada vendedor y otra persona llamada comprador. Comprador. El vendedor se obliga a entregar, a transmitir el dominio de una determinada cosa y el comprador se obliga sobre esa venta a pagar una determinada cantidad de dinero, Dinero. ¿verdad? Sí. Hay un traslado de la propiedad. Si ustedes recuerdan, también vimos el contrato de permuta. ¿Qué recuerdan sobre contrato de permuta? ¿Qué pasa aquí? Hay dos partes permutantes. Ajá. Estas partes lo que hacen entre sí es intercambiar bienes. Juan tiene una motocicleta e intercambia la motocicleta con un automóvil de Pedro. ¿Sí? Sí. Esto es una permuta. Recuerden que puede haber una contraprestación en el caso de que uno de los bienes pues tenga un valor superior. ¿Estamos de Sí. acuerdo? Pero recíprocamente existe un intercambio de bienes. En la donación, si lo recuerdan, tenemos dos figuras. La figura del donante y la figura del donatario. Notario. El donante transmite la propiedad a una figura llamada donatario, pero esta transmisión es a título gratuito. ¿Sale? Sí. Muy bien. También recuerdan que vimos el contrato de mutuo. En el mutuo hay dos partes, el mutuante y el mutuatario. El mutuante se obliga a transmitir determinados bienes fungibles. Y el mutuatario se obliga a restituirlos en el plazo que las partes hayan fijado. ¿Se entiende, compañeros? Sí. Muy Sí. bien. Vimos también nosotros el contrato de arrendamiento. Existen dos partes. El arrendador
y y el arrendatario. el arrendatario. Muy bien. Estos son contratos relativos de uso y goce, no del dominio. El arrendador transmite el uso de goce temporal de una cosa al arrendatario, quien se obliga a pagar una determinada cantidad de dinero por dicho uso y goce. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Sí, ¿Se va entendiendo hasta acá lo que estamos exponiendo? ¿Sí? sí. Muy bien. También revisamos nosotros el contrato de subarrendamiento. En este contrato de subarrendamiento tenemos una parte que es el arrendador, y el arrendador faculta al arrendatario, que en este caso vamos a denominar nosotros con el nombre de subarrendador, para que éste a su vez transmita en favor de otra el uso y goce a una persona llamada subarrendatario. Acuérdense que la autorización deviene del arrendador. Es quien autoriza que se pueda dar este subarrendamiento. Muy bien. Recuerden el contrato de comodato. Hay una parte que se llama comodante y otra persona llamada comodatario. A través de este contrato, el comodante permite el uso y goce temporal de una cosa a una persona llamada comodatario. ¿Cuál es la diferencia con el arrendamiento? Que este contrato es a título gratuito. ¿Sale, compañeros? Bien, revisamos otros contratos como son los de prestación de servicios. Hablamos del contrato de depósito. En este contrato hay dos partes, el depositante y la persona llamada depositario. Recuerden que el depositante deja en custodia, deja en cuidado un determinado bien a una persona llamada depositario, quien tiene la obligación de restituirlo cuando lo solicite el depositante, pero previo pago de una contraprestación por ese servicio que se prestó. ¿Lo recuerdan, compañeros? Muy bien. Tenemos otro que se llama contrato de mandato. En este contrato de mandato hay dos partes, el llamado mandante y el llamado mandatario. Acuérdense que en este contrato este mandante le va a encargar una función determinada al mandatario, que puede ser de pleitos y cobranzas, de administración, de dominio, y este mandatario va a actuar a cuenta de el mandante. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Sí. Muy bien. En el contrato de prestación de servicios profesionales tenemos dos partes, el profesionista y el cliente. Muy bien. El profesionista asesora, el profesionista dirige, el coprofesionista realiza determinada actividad profesional, y en este caso en particular el cliente tiene la obligación sobre esa asesoría, sobre esa prestación, a pagar honorarios. ¿Está claro, compañeros? Sí. Muy bien. Pasando a otros tipos de contratos, para ir un poquillo más rápido, vimos nosotros el contrato de asociación. Muy bien. Recuerden que este contrato tiene una clara diferencia con el contrato de sociedad, porque en este contrato ya se encuentra constituida con antelación la sociedad. Lo único que se busca es inversión. ¿Sí?
El inversionista sí va a tener un dividendo por esa inversión, sí va a tener una ganancia, pero no va a formar parte de la sociedad, solamente está invirtiendo. Mientras que la sociedad, el objetivo es constituir una nueva persona moral. ¿Lo recuerdan, compañeros? Sí. Muy bien. También hablamos de que existen contratos como son los de garantía. Y en estos contratos hablamos del contrato de fianza, del contrato de prenda y el contrato de hipoteca. Recuerden ustedes esta idea. Cuando hablamos de este tipo de contratos, vamos a clasificarlos estos como contratos que son secundarios. ¿Sí? Dependen de un contrato principal. En este caso en particular, el objetivo de estos contratos es el cumplimiento de una obligación principal. Para eso se constituyen. La prenda no es el contrato principal, es el contrato de garantía. Usted, Elías, me presta una determinada cantidad de dinero, ¿sí? Sí. Esa cantidad de dinero que usted me presta, para asegurar que yo le voy a pagar, Elías, le dejo en garantía una determinada prenda. Si yo no cumplo con la obligación que usted y yo celebramos, entonces, ¿qué va a originar eso? Va a originar que usted va a hacer efectivo el derecho real de garantía constituida sobre esa prenda. ¿Se entiende? Sí. Ok, muy bien. Ya más o menos para terminar con los contratos, vamos a empezar ahora con un tema importantísimo, compañeros. Vamos a iniciar con este tema, que es la declaración unilateral de la voluntad. Recuerden este punto, por favor. Hay una exteriorización de la conducta por parte de un sujeto. Muy bien. El propósito es que ese sujeto va a quedar obligado a la realización de una determinada prestación. Vamos a ver algunos tipos de declaración unilateral de la voluntad. Vemos el primer ejemplo, oferta al público. Esto pasó en el Buen Fin, compañeros. Si yo lanzo una oferta e Israel la conoce, ¿queda obligado a esa oferta, sí o no, compañeros? No. Sí. Sí, a ver, yo les digo, a ver, mi celular lo voy a vender a 500 pesos. E Israel acepta la oferta, yo quedo obligado. ¿Se acuerda? Hay un caso de una chava que según se encadenó a una motocicleta de estas que venden en Coppel y demás, que porque hubo un error en el tema del precio, que le pusieron, que en lugar de ponerle 15,000 pesos, le pusieron 15.000. O sea, realmente se interpretó que era 15 pesos. Y la chava, pues maliciosamente, aprovechó este error para que la tienda le respetara la oferta que en su momento realizó. Quien realiza una oferta quedó obligado por dicha oferta que realizó. ¿Se entiende? Sí. ¿Ok? Okay. A ver, y si yo quiero retractarme de la oferta, debo de hacerla por los mismos medios bajo la cual la publicité. ¿Ok? Si yo lo imprimo en un folleto, se supone que ese folleto, pues es un folleto que debo yo de cumplir con esa oferta que realicé. Si me voy a retractar, tengo que hacer otra publicación en la cual diga que la oferta que he mencionado con antelación queda sin efectos. Pero si resulta que alguno de ustedes ya realizó actos para aceptar la oferta, de alguna manera yo quedo obligado a respetar la oferta. ¿Se entiende? Sí. Sí. Ok, muy bien. Esto es muy común en las tiendas departamentales. Tienen que cumplir con la oferta que se realizó al público. Promesa de recompensa al que por anuncios hechos al público se compromete a la prestación a favor de que lleve determinada condición. Se ha perdido mi perrito Firulais, Elías.
y ofrezco 1,000 pesos a quien lo encuentre. Y usted lo encuentra, Elías. ¿Qué va a pasar? ¿Tiene cerrado el micrófono, Elías? Perdón. Sí me tiene que pagar, ¿no? Exactamente. Si yo me comprometí a través de un anuncio, de alguna manera debo de cumplir con esa contraprestación que yo realicé. Si usted cumple con esa condición, ¿verdad? En este caso es quien encontrara a mi perrito Firulais. Si usted lo encontró, entonces yo debo de cumplir con la promesa de recompensa que he señalado. ¿Está claro? Sí. Muy bien. Concurso con promesa de recompensa. Eso lo vemos mucho en los reality shows. Convocamos a determinadas personas que cumplan con ciertas cualidades, ciertos requisitos. Entre ellos van a concursar. Y la persona que gane el concurso, pues de alguna manera es la que le vamos a dar la recompensa. ¿Está claro, compañeros? Sí. Ok, en este caso vamos a designar a un jurado quien se va a encargar de forma, pues hasta cierto punto, imparcial a elegir quién es el ganador. Estipulación a favor de un tercero. Cuando nosotros adquirimos una obligación con el propósito de satisfacer el derecho de una tercera persona. Imaginen, nadie somos eternos, compañeros. Imaginen que yo tenga el conocimiento de que tengo una enfermedad terminal y que posiblemente ya no alcanzaré a ver a mi hija cuando llegue a la universidad. A lo mejor constituyo un fideicomiso educativo. Lo constituyo con una institución financiera. Yo estoy realizando una aportación. Cuando yo ya no esté, ¿qué va a pasar? Se debe de cumplir con esa estipulación que yo fijé a favor de mi hija para que le dieran educación cuando yo ya no estuviera. ¿Se entiende? Entonces, esa es una estipulación que se constituye a favor de una tercera persona. ¿Está claro, abogado? Muy bien. Perfecto, muy bien. Rápidamente, Elías, vemos todos, Israel, Germán y Ricardo, el enriquecimiento ilegítimo. Artículo 1882 del Código Civil de la Ciudad de México. Nos dice, al que sin causa se enriqueciere, ¿sí?, en detrimento de otra persona, está obligado a indemnizarlo en medida de su empobrecimiento a través de la acción de indemnización. Yo no le debo una lana a usted, Elías. Le debo a Ricardo, pero por un error se lo transmití a usted. Usted tendría la obligación de regresarme ese dinero. Y si usted no me lo regresa, yo voy a iniciar una acción en contra de usted por enriquecimiento ilegítimo y le voy a demandar una acción de indemnización. ¿Está claro? Sí. Ok. Algunas características importantes del enriquecimiento ilegítimo es pago de algo que es indebido. Es una lana que Ricardo no puede acreditar cómo la está ganando. ¿Sí? No tiene una causa que lo justifique. Ricardo gana 20,000 pesos mensuales y sin embargo está teniendo recursos por 100,000 pesos. ¿Cómo me lo puede acreditar Ricardo? Hay un enriquecimiento ilegítimo que conlleva una responsabilidad. ¿Se entiende? Sí. Ok, este es un tema que atacan mucho las leyes contra la corrupción para evitar este tipo de desvíos de recursos. ¿Muy bien? Sí. Ok, muy bien. Muy bien. Ejemplo, caso Javier Duarte, ¿verdad? Muy bien. Rápidamente, compañeros, vamos a continuar con este punto y vemos otra forma de fuente de la obligación. Hablamos de la gestión de negocios. En la gestión de negocios, recuerdan que de forma espontánea, sin mandato, realizamos actos jurídicos concernientes al patrimonio de otra persona. Ese acto jurídico que yo estoy realizando debe ser útil, actúo sin mandato y estoy actuando en un asunto que no es propio, sino es un asunto ajeno.
Debo de revestir estas características para que yo pueda tener una fuente de la obligación. Elías no se encuentra en su casa. De alguna manera resulta que lo van a clausurar, resulta que lo van a embargar. Para que no ocurra eso sobre el patrimonio de Elías, yo pago la deuda. ¿Qué tiene que hacer Elías después con respecto al pago que yo realicé? Por lo menos en esa medida, pues a través de una gestión de negocios, pues reintegrarme ese dinero. Tengo derecho porque actué sin mandato y porque le fue útil al patrimonio de Elías. Elías evitó ser embargado. Okay. ¿Se entiende, compañeros? Sí. Muy bien. Aquí está. Ya vimos el contrato, ya vimos la gestión de negocios, ya vimos el enriquecimiento ilegítimo, ya vimos la declaración unilateral de la voluntad como fuente de las obligaciones. Vámonos por la quinta fuente de las obligaciones, que son el hecho ilícito. Atención, compañeros. En este caso en particular tenemos los siguientes elementos. Pongan mucha atención, por favor. La culpa o el dolo. Cuando hablamos de la culpa hablamos del elemento de la antijuridicidad, y si hablamos del dolo en materia civil hablamos de la negligencia. Hay una relación causal entre el hecho y el daño que se causó. A final de cuentas, los daños que podemos causar al patrimonio de una persona es un daño material que va a ser perfectamente cuantificable en dinero, ¿sí? Yo le causé daño a la propiedad de Elías. O un daño moral implica que le estoy afectando sus sentimientos, sus emociones, su dignidad, que es un poquito más difícil de hacer una valoración. ¿Cuánto valen las emociones? ¿Cuánto valen los sentimientos de una persona? ¿Se entiende? Sí. Ok. Compañeros, cuando ustedes reclamen el perjuicio que tanto han oído, implica que yo estoy reclamando a una persona la ganancia lícita que dejé de percibir como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones. ¿Está claro? Si Elías comete, digamos de alguna manera, tengo un accidente, Elías es el responsable, a Elías le voy a reclamar los daños materiales que me causó, los daños morales que me pudo haber causado como consecuencia del accidente. Además le voy a reclamar el perjuicio porque en ese tiempo que estoy lesionado pues dejo de percibir dinero, ¿no? ¿Y quién es el responsable? Elías, en este caso en particular. ¿Está claro, compañeros? Sí. Muy bien. Ok. Esta es el resumen de esta unidad. Hablamos en particular, abogados, del tema de la clasificación de los contratos. Y bueno, hicimos toda una clasificación, compañeros, hablando de los contratos bilaterales, en la cual actúan dos personas o más. Hablamos de los contratos unilaterales, en la cual solo una de las partes se está obligando dentro de este contrato. Contratos onerosos, derechos y gravámenes que son recíprocos para las partes. Contratos gratuitos en la cual la carga solamente es para una de las partes. Hablamos de los contratos conmutativos, de los contratos aleatorios, de los contratos típicos, atípicos, de los contratos principales, de los contratos accesorios, los instantáneos, los de tracto sucesivo, los formales, los consensuales, los reales. Estudiamos nosotros cuáles son las estructuras que tiene nuestro contrato. Hablamos del tema del preámbulo, de las declaraciones o antecedentes, del cuerpo normativo de nuestro contrato que se encuentra representado por cláusulas. Hablamos que los contratos tienen distintos tipos de cláusula, como son las esenciales, las naturales, las accidentales, etcétera. Hablamos de fuentes de las obligaciones como la declaración unilateral de la voluntad. Cuando hablamos nosotros del tema referente a la oferta al público, cuando hablamos a la promesa de recompensa, cuando hablamos del tema del concurso con promesa de recompensa,
También hablamos del enriquecimiento ilegítimo cuando alguien se enriquece sin causa, cuando no puede acreditar la causa del ingreso de una cantidad de dinero. La gestión de negocios, actuamos de forma espontánea para defender el patrimonio de una tercera persona. Ya hablamos del hecho ilícito y mencionamos el daño material, el daño moral y los perjuicios que se pueden causar como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones. Muy bien, compañeros. Bien, Sí. entrando ya rápidamente al siguiente punto, vemos cuáles son los efectos que tienen las obligaciones entre las partes. El cumplimiento de las obligaciones, que genera el incumplimiento de las obligaciones, la protección de los adquirentes, la protección del crédito y el tema de la responsabilidad. Muy bien, compañeros. ¿Vamos bien? Ok. Efectos de las obligaciones. Vemos rápidamente, compañeros, qué es lo que esperamos de las obligaciones, compañeros. ¿Qué es lo que se espera normalmente? Que se cumplan, ¿verdad? Y afortunadamente en un mayor número las obligaciones se cumplen, compañeros. Afortunadamente, ¿eh? Porque lo que normalmente ocurre en la práctica es que si yo celebro un contrato con Ricardo, normalmente se va a cumplir ese contrato, ¿sí? Así como lo pactamos en un inicio. Pero puede ser también que su cumplimiento sea a través de una dación en pago. ¿Cómo se presenta esto? Ahí les va. Hay una obligación que tenemos entre Ricardo y yo, ¿sí? Muy bien. Resulta que Ricardo no me puede pagar los 50,000 pesos que pactamos en el contrato. Pero Ricardo tiene un automóvil que tiene un valor de 100,000 pesos y de alguna manera yo acuerdo con él en darle una contraprestación de 50,000 pesos para que sobre los 50,000 pesos que él me debe, pues lleguemos a un acuerdo. A este tipo de transmisión, a este tipo de acuerdo se le conoce también con el nombre de dación en pago. ¿Sí, compañeros? Sí. Muy bien. ¿Sí quedó claro en qué consistió? Muy Sí. bien. Muy bien, compañeros. El incumplimiento de las obligaciones. ¿Qué genera? El pago de daños y perjuicios. Daños que ya dividimos que pueden ser materiales o que pueden ser morales. Muy bien. Ya saben lo que es el perjuicio. Muy bien. El tipo de indemnización que nosotros vamos a verificar es compensatoria en relación al daño que me has provocado y bueno, de alguna manera se debe de compensar pues económicamente o moratoria de conformidad con el tiempo que nosotros tardamos para cumplir con nuestras obligaciones. ¿Está claro? Sí. Muy bien. Muy bien, abogados. Efecto de las obligaciones. ¿Cómo protegemos nosotros a los adquirentes de buena fe respecto a las obligaciones? Evicción y saneamiento. Pongan mucha atención a este primer ejemplo, ¿eh? Ahí les va. Resulta que Germán me vende un bien inmueble. Sí, aquí estoy yo. Yo le compro un bien inmueble a Germán. Germán nunca me informa que este inmueble tiene problemas estructurales importantes. En el primer mes que yo lo adquirí, pues verifico toda la problemática que ya trae consigo este bien inmueble. Por este ocultamiento de información, por esa situación de ocultarme los vicios que tenía el bien inmueble, yo voy a iniciar una acción en contra de Germán que se llama evicción y saneamiento por vicios ocultos. ¿Se entiende, compañeros? Porque hasta cierto punto Germán
tenía que haberme informado de esta situación. Y ahora, en consecuencia de ello, yo voy a ir en contra de Germán por evicción y vicios ocultos. ¿Está claro, compañeros? Sí. Sí. Muy bien. Por favor, mucha atención cómo se protege el crédito de los acreedores. Vamos a hablar de distintas acciones y quiero que pongan atención a cada una de ellas. Voy a iniciar con una acción oblicua que nosotros hemos visto cuando hablamos nosotros del derecho sucesorio. Ahí va. Pongo el caso para que ustedes lo vayan entendiendo, ¿eh? Sí. Aquí va. Resulta que Israel me debe una lana, ¿eh? Muy bien. Me entero que el tío abuelo de Israel lo ha designado como heredero. A él y otras 2 personas. ¿Sí? Muy bien. Pero Israel no me quiere pagar a mí. Israel, con tal de no pagarme, repudia la herencia. En este sentido, yo voy a iniciar una acción oblicua para que el repudio que realizó Israel, yo como soy su acreedor, a través de la acción oblicua, voy a sustituirlo en el juicio sucesorio para que de la partición de la masa hereditaria se cumpla con la suerte principal que tiene Israel a favor mío. ¿Se entiende? Sí. Ok, yo sustituí a Israel como heredero a través de la acción oblicua. ¿Ok? Muy bien. Siguiente. Acción pauliana. A ver. Ahí le va. Voy a iniciar una controversia en contra de Elías. Elías lo sabe bien. Y antes de que vengan los embargos, lo que hace Elías es que va a transmitir sus bienes a favor de Ricardo, a favor de Israel, a favor de Germán. Transmite sus bienes. Muy bien. A través de la acción pauliana, yo voy a decir al juez que queden sin efecto estas transmisiones porque Elías lo está haciendo para quedar en estado de insolvencia y no cumpla con sus obligaciones. ¿Se entiende? Yo que le debo demostrar al juez que este crédito es anterior a las sesiones que realizó a Ricardo, a Israel y a Germán. ¿Vamos bien? Sí. Sí. Ok, muy bien. Siguiente. Se llama la acción contra simulación de actos jurídicos. Es muy similar a lo que vimos en el ejemplo anterior, pero la diferencia con la acción pauliana es de que en la acción pauliana los actos jurídicos sí se llevaron a cabo. En esta simulación de actos jurídicos solamente es una ficción. Elías nunca lo transmitió. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que Elías de pronto tan buena gente sea que le quiere donar un Lamborghini a Germán? Pues es ilógico, ¿verdad? O Sí. que diga Elías que le va a vender a unos 5 pesos un departamento a Ricardo. Pues evidentemente no se trata del acto jurídico. Lo que está haciendo es una simulación. ¿Está claro, compañeros? Sí. Ok. Derecho de retención. ¿Qué implica, compañeros? Pues bueno, vamos a hablar de un tema, por ejemplo, del contrato de hospedaje. Si Israel se va de vacaciones y no paga su hospedaje respectivo, el dueño del hotel, del establecimiento, puede retener su equipaje hasta en tanto que Israel no cumpla con su obligación. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Muy bien. Muy bien. Aquí vamos muy rápido, compañeros. Muy bien. Este es un punto muy importante, compañeros. Lo que realmente la obligación que vamos a verificar nosotros es el pago.
La relación que existe entre el acreedor y deudor va a llegar a su fin cuando se realiza el pago. Muy bien. Algunas interrogantes que tenemos que resolver respecto al pago. ¿Quién tiene que hacer el pago? En primer lugar, ¿quién? El deudor. Ricardo me debe. Ricardo es el que debe de pagar. Aunque también lo puede hacer un tercero. ¿Sí? Este tercero tiene un interés jurídico. A lo mejor me dice usted, Elías, yo le pago lo que le debe Ricardo, pero porque usted tiene el interés de ser ahora el nuevo acreedor de Ricardo. ¿Está claro? Sí. ¿Por qué? U otra cuestión. Porque el deudor está consintiendo que usted me pague. O incluso también puede ser que lo ignore el propio deudor y que usted lo pague, aunque lo ignore el deudor, o inclusive aunque el deudor diga no le pagues. Aún así, un tercero puede realizar el pago. ¿Está claro? Sí. Okay. ¿A quién se debe de pagar? Ustedes díganme a quién se tiene que pagar. Pónganle lógica, abogados. ¿A quién se debe de pagar? Al acreedor. Al acreedor. Y si no es el acreedor, ¿a quién más? Al representante del acreedor. Y si el acreedor no paga, no acepta el pago, ¿qué voy a hacer? Se lleva la... ¿Cómo se llama? Se da en consignación Consignación. al órgano jurisdiccional, ¿verdad? Para que se acredite, pues que yo ya cumplí con la obligación. ¿Está claro? Sí. Ok. ¿Qué se debe de pagar, abogados? Díganme ustedes qué se debe de pagar. Pónganle lógica. ¿Qué se debe de pagar? La cantidad que se acordó. Ok. En pesos mexicanos. Muy bien. El peso es la moneda que libera las obligaciones dentro del territorio nacional, aunque nada de ello impide que se pueda pagar en moneda extranjera, si así las partes lo acordaron. Muy bien. Sí. Ok. ¿Cuándo se debe pagar? ¿Cuándo, abogados? En el plazo pactado. Ok, en el plazo que las partes han pactado. ¿Cuándo más? En el caso del incumplimiento generalizado. Si hay un incumplimiento generalizado, pues no voy a esperarme hasta que vence el plazo, ¿verdad? Yo ya cobro la cantidad. ¿Está claro? Sí. ¿Dónde se debe pagar, abogados? Domicilio del acreedor. Domicilio del representante del acreedor. Domicilio del deudor. O en algún lugar donde las partes hayan pactado para el cumplimiento de la obligación. Muy bien. ¿Vamos bien? Sí. Ok. ¿A quién se le va a requerir el pago? ¿A quién se le imputa el pago? Al deudor, ¿no? En primer lugar, Al al deudor. deudor principal. Y si hubiera un contrato de fianza, A la fianzadora. al fiado, ¿verdad? ¿Se entiende, compañeros? Sí. En caso de incumplimiento de este, pues me voy en contra de este, ¿verdad? Sí. Ok. Presunción de pago.
si se realiza el pago en efectivo, si se realiza depósitos bancarios, si se da en consignación. Muy bien. Ok. Se debe pagar en dinero constante y sonante, en transferencia bancaria. Muy bien. ¿Ok? Sí. Muy bien. Si no se paga, el juez en una controversia puede realizar una ejecución forzosa de pago. Y entonces va a surgir esta obligación que el juez va a fijar como una obligación de dar, de hacer o de no hacer. Ok. ¿Está claro, compañeros? Sí. Sí. Muy bien. Rápidamente, compañeros. La responsabilidad derivada de un contrato o fuera de él. Contractual. ¿Dónde se establece, compañeros? En el propio contrato. Extracontractual. Aunque no se establece dentro del contrato, de alguna manera presupone que las partes la han aceptado en caso de incumplimiento de una obligación. La responsabilidad civil puede tener dos características. Responsabilidad civil objetiva, no culpa. A ver, quiero que entiendan esta primera, ¿eh? Ahí les va. La voy a explicar para que les quede muy claro. Imaginen ustedes en materia del trabajo. Resulta que esta persona, con motivo de la función que realiza, se lesiona, sufre un riesgo de trabajo. ¿Sale? Pregunta: ¿hay una responsabilidad por parte del patrón? ¿Sí o no, abogados? Sí. Hay una responsabilidad civil objetiva. Aunque el patrón no haya tenido que ver con el accidente, al final de cuentas lo que ocurra dentro de la jornada laboral es responsabilidad del patrón en el tema de riesgo de trabajo. ¿Está claro? Sí. Ok. Un profesor frente a su grupo, en el caso de que alguno de los chicos se lesionara, hay una responsabilidad objetiva por parte del profesor, porque él tenía que haber guardado la disciplina de los compañeros dentro del aula de clases, aunque el profesor ni siquiera haya intervenido o a lo mejor ni siquiera se encontrara presente en ese momento. ¿Se entiende, compañeros? Sí. Sí. Ok. Y la responsabilidad subjetiva plantea un tema de antijuridicidad, de ir en contra del orden jurídico. En este caso va a generar dos tipos de situaciones: el tema de daños y el tema de perjuicio. Dios. Ya vimos cuáles son los daños y ya vimos cuáles son los perjuicios, ¿verdad? ¿Ok? Sí. La no responsabilidad. Caso fortuito fuerza mayor, alguna situación de la naturaleza que no podamos prever, que no podamos evitar, alguna fuerza externa que de alguna manera impida que podamos evitar que se lesione el bien jurídico tutelado, pues no existiría responsabilidad para las partes. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Sí. Sí. Muy bien. Vamos a continuar, compañeros, con toda esta temática rápidamente. Y voy a empezar diciendo que en esta unidad nosotros revisamos a grosso modo estos temas: el efecto de la obligación y la responsabilidad, que clasificamos en responsabilidad contractual, extracontractual, y hablamos de la no responsabilidad en el caso de caso fortuito, fuerza mayor. Muy bien. Vamos a empezar nuestra cuarta y última unidad para terminar con esta asignatura y, si Dios quiere, la próxima semana iniciar con el derecho procesal civil. ¿Está claro, compañeros? Sí. Muy bien. Correcto. Ahí va. Última unidad: clasificación de las
obligaciones. Las vamos a dividir en obligaciones civiles, naturales. También estudiaremos las modalidades de las obligaciones, como son a condición, a plazo, modo o carga. Cómo se transmiten las obligaciones. Hablaremos de la cesión de derechos, de la cesión de deudas y de la subrogación, para continuar con el tema de extinción de las obligaciones, con los temas de la compensación, la confusión, la remisión de la deuda, la novación, la prescripción negativa y la caducidad. ¿Listos, compañeros? Sí. Sí. Muy bien. Rápidamente, vamos a empezar. Clasificación de las obligaciones. Obligaciones civiles y obligaciones naturales. Muy bien. Obligaciones civiles. Las obligaciones civiles tenemos la posibilidad de ante un juez solicitar su ejecución, solicitar su cumplimiento. Muy bien, compañeros. Mientras que en las obligaciones naturales tenemos una cuestión muy importante aquí. Estas se cumplen pues por voluntad de las partes, porque no existe ejecución forzosa. ¿Sí? ¿Se entiende, compañeros? No existe ejecución forzosa. Por ejemplo, si yo le apuesto un partido de fútbol a Elías, a final de cuentas no existe la forma de que Elías de forma forzosa solicite el cumplimiento de esa obligación. Se cumple por nuestra voluntad, por el acuerdo que nosotros llegamos, pero de no cumplirla, pues él no podría solicitar la ejecución forzosa de dicha obligación. ¿Se entiende, compañeros? Sí. Muy bien. Rápidamente. Las obligaciones civiles se van a dividir de la siguiente manera. En relación a los sujetos, mancomunada y solidaria. Atención, por favor. Empezamos con las obligaciones mancomunadas. En estas obligaciones vamos a verificar lo siguiente. Resulta que puede haber varios acreedores o varios deudores. Si son varios acreedores, hablamos mancomunadas activas. Si son varios deudores, mancomunadas pasivas. Muy bien. ¿Vamos bien? Sí. Ok. ¿Qué implica que sean mancomunadas? Vamos a hablar de las mancomunadas activas. Hay varios acreedores. Con que yo le pague a uno de ellos, libero de la totalidad de la obligación. ¿Está claro? Sí. Mancomunadas activas. Mancomunadas pasivas. Hay varios deudores. ¿Sale? Con que yo le pague, con que uno de ellos pague, libera a los otros dos. Sí. ¿Se entendió, compañeros? Sí. Ok. Obligaciones solidarias. Ok. Otra vez dos tipos. Solidarias activas y pasivas. Cuando hablamos de las solidarias activas, implica que tenemos varios acreedores, y las pasivas tenemos varios deudores. ¿Se entiende? Sí. Muy bien.
Obligación solidaria activa. Hay varios acreedores. Para liberarnos de la obligación, tenemos que pagar la parte correspondiente a cada uno de los acreedores. Porque si yo le pago a uno solo de ellos, no se libera la obligación en su totalidad. ¿Se entiende, compañeros? Sí. Ok. La obligación solidaria pasiva. ¿Qué implica? Lo mismo, pero ahora con deudores. Para que se libere de la obligación, estos deudores, debe cubrirse la totalidad de la obligación por cada uno de ellos. ¿Está claro? Sí. Sí. Muy bien. En relación al objeto, obligaciones divisibles. ¿Cuáles son esas, abogados? Las obligaciones que admiten una cómoda división sin que afecten la naturaleza del objeto de la obligación. ¿Sale? Aunque Sí. lo dividamos, no afectamos su naturaleza. Esas son obligaciones divisibles. Las obligaciones indivisibles no admiten una cómoda división, sino todo lo contrario, deben de ser cubiertas en su totalidad. ¿Quedó claro? Sí. Sí. Ok. Siguiente, por favor. Obligaciones que llamamos conjuntivas. Le encargo a Germán y le decimos, a ver, Germán, usted tiene que comprar mercancía. Después debe de pagar a mis acreedores. Después debe usted realizar determinada obra. Para que Germán quede liberado de la obligación, Germán tiene que cumplir con todas estas obligaciones. Si cumple con una sola de ellas, no se libera de las obligaciones. Debe de cumplir con la totalidad. ¿Se entiende, compañeros? Sí. Ok, estas obligaciones son conjuntivas. Obligaciones alternativas. Le digo a Elías. A ver, Elías, lo primero que tienes que derivado de esta obligación es pagarme 50,000 pesos. Pero yo mismo le faculto a Elías. Pero Elías, si no puedes pagarme los 50,000 pesos, dame tu moto. ¿Sí? Dame tu moto para que de esta manera yo te libere de la obligación. Le doy la facultad de Elías que me pague 50,000 y si no los tiene, pues lo libero a través de la transmisión de un determinado bien. ¿Está claro? Sí. Ok. En las obligaciones facultativas se le da la opción al propio deudor de las opciones que tiene él para liberarse de la obligación. Y en este caso, ¿qué va a pasar, compañeros? Pues en este caso en particular, pues tiene la opción el propio deudor de elegir la forma de cómo se liberará de la obligación. ¿Vamos bien, compañeros? Sí. Sí. Muy bien. Muy bien. Modalidad de las obligaciones. Vamos a definir, por favor. Condición, plazo. Empezamos por la condición.
condición es un acontecimiento futuro, pero su realización es incierta. No sabemos si va a ocurrir. Es incierto que se pueda cumplir. Muy bien. Sí. Sí. Plazo o término. Acontecimiento futuro, pero de realización cierta. Va a llegar esa fecha y se tendrá que cumplir con la obligación. Muy bien. Ok. Modo o carga. Es un gravamen adicional que se le va a fijar, en este caso, abogados, al deudor. Gravamen adicional que el acreedor le va a fijar al deudor para el cumplimiento de las obligaciones. ¿Se entiende? Elías, le voy a donar a usted un bien inmueble de mi propiedad, pero le voy a poner un modo carga de que por lo menos durante un año usted me proporcione alimentos. ¿Se entiende? Sí. Ok. Ese es el modo o carga. Muy bien. Rápidamente, compañeros, en el tema que estamos exponiendo. Ya casi llegamos a nuestro final. Muy bien. Algunos temas referentes con el modo o la carga. Bueno, en este caso de las modalidades de la obligación. La condición o el plazo suspensivo. El plazo suspensivo es, a ver, interrumpimos los efectos de la obligación hasta que llegue este momento. ¿Sale? Sí. A ver, le pongo, vamos a hablar de una sucesión. Y le digo, a ver, hasta que Elías no cumpla con la condición que yo le he fijado, pues va a ser mi heredero. Entonces es un término suspensivo. Si no cumple la obligación Elías, en este inter, Elías no es mi heredero. Hasta que cumpla con la condición, a partir de ese momento, Elías va a ser mi heredero. ¿Vamos bien? Sí. Sí. Plazo resolutorio. Ahí le va. Resulta que decimos que si a la fecha 20 de octubre del 2021 Ricardo no ha cumplido con la condición que le fijé, entonces ya Ricardo va a ser, pues de alguna manera, destituido como heredero. ¿Se entiende? Es un plazo resolutorio que va a concluir con su designación como heredero. Plazo o condición convencional. Lo que las partes fijan dentro de la celebración de un contrato, ¿sale? O de un convenio. Las partes llegan a ese acuerdo. El plazo legal es el plazo que marca la ley para el cumplimiento de la obligación. El plazo judicial es el que nos va a fijar un juez, mientras que el plazo de gracia es cuando el juez le da la oportunidad al deudor que en determinado plazo que él señale, el deudor cumpla con su obligación. ¿Está claro, compañeros? Sí. Muy bien.
Transmisión de nuestras obligaciones. ¿Cómo se van a transmitir? Podemos hacer la transmisión de cesión de derechos de forma gratuita o de forma onerosa. ¿A qué me refiero con esto, abogados? Ahí les va. Con los ejemplos les puede quedar muy claro, compañeros. Vean este ejemplo. Resulta que Israel es el acreedor. ¿Sale? Pero ahora Israel ya no puede seguir como acreedor porque va a cambiar de residencia. Y le deja este cargo a Ricardo. Ahora Ricardo va a ser el nuevo acreedor. Este cambio se le debe informar al deudor. No requiero su consentimiento, entiéndase, pero sí tengo que informarle que ahora ya no es el acreedor Israel. Ahora el nuevo acreedor será Ricardo. Esa es una cesión de derechos. ¿Se entiende, compañeros? Sí. Sí. Si en esta cesión hay hasta cierto punto una contraprestación por parte de Ricardo con Israel, hablamos de una cesión de derechos onerosa. Si no hubo como tal una compensación, entonces hablamos de una cesión gratuita. ¿Está claro? Sí. Sí. Muy bien. Vámonos con el siguiente punto, compañeros. Cesión de deuda. ¿En qué consiste? Ahí va. Vean, Imaginen este caso, compañeros. Resulta que el acreedor es Germán. El deudor es Israel. Pero Israel llega a un acuerdo con Elías, porque Elías dice: no te preocupes, Israel, yo voy a pagar tu deuda. Y Elías va a ser el nuevo deudor. Aquí sí requerimos normalmente el consentimiento de Germán como acreedor. ¿Se entiende? Porque él tendría que autorizar que ya no sea el deudor Israel, sino ahora en este caso sea Elías. Él tiene que dar su autorización. Y si Elías no tiene los recursos suficientes para cumplir con la obligación, Germán puede irse todavía en contra de Israel. ¿Se entiende, compañeros? Como deudor principal. ¿Está claro? Sí. Muy bien. Siguiente tema, compañeros. La subrogación. La subrogación tiene la siguiente naturaleza. Mucha atención, por favor. Resulta que existe una obligación entre Ricardo y Germán. Muy bien. Pero en este caso en particular, Elías paga la deuda a Ricardo. Pero Elías no lo hace por buena gente. Elías compra la cartera vencida para que ahora Elías sea el acreedor de Germán. Adquirió ese crédito para ahora él ejecutar a Germán. ¿Se entiende, compañeros? Sí. Ok. Muy bien. La compra de cartera vencida. Esto es muy común, compañeros.
La subrogación tiene su origen en el Código Civil. También las partes la pueden fijar en un contrato. La subrogación puede ser sobre la totalidad de la obligación o solamente sobre una parte de la obligación. ¿Vamos bien, compañeros? Sí. Ok. Ya llegando prácticamente al último punto de esta exposición, llegamos a la extinción de las obligaciones. Primer punto, compañeros. Extinción de las obligaciones a través de la figura de la compensación. ¿Qué es la compensación, compañeros? La compensación es de que yo como acreedor en parte de la deuda la perdono a mi deudor. ¿Se entiende, compañeros? Sí. Hay una compensación respecto a la obligación entre acreedor y deudor. La compensación puede encontrarse justificada en la ley, puede ser que el juez de alguna manera la autorice o las partes de forma voluntaria decidan llegar a ese acuerdo. Muy bien, aquí está el ejemplo. Resulta que Israel me debe la cantidad de 100,000 pesos. Pero yo quiero arreglarme con Israel y de alguna manera para liberarlo de la obligación le hago una compensación del 50% y ahora con que me pague 50,000 pesos lo libero de la totalidad de la obligación. ¿Vamos bien, compañeros? Sí. Sí. Ok, muy bien. Siguiente punto, por favor. La confusión de derechos. Sigan todo el ejemplo que voy a trazar, compañeros, que eso les va a dar pues mucha ilustración de cómo se da esta confusión. Aquí va. Elías versus Ricardo. Elías es el acreedor. Ricardo es el deudor. Muy bien. Elías demanda a Ricardo. Se van a un juicio. Se dicta una sentencia. Esta sentencia favorece a Elías. Aquí tenemos la sentencia. Como Ricardo no cumple con la obligación derivada de la sentencia, se va a ejecución. Y los bienes de Ricardo se ponen a la venta para liberar de la obligación que tiene con Elías. Se llega a remate judicial y no comparece ningún postor y decide Elías adquirir los bienes de Ricardo y de esa manera liberar de la obligación a Ricardo. En este momento que Elías está adquiriendo los bienes de Ricardo, vamos a quitar ya a Ricardo y solamente tendríamos a quién, compañeros. Hasta cierto punto Elías tiene una doble naturaleza. Es acreedor, pero a la vez también que es ya deudor. En esa confusión de derechos que ya hay con Elías, pues ni modo que Elías se deba a sí mismo. En confusión de derechos, vamos a liberarlo de la obligación. Muy bien, compañeros. Sí. ¿Quedó claro? Muy bien. Continuamos con el tema, compañeros. Oiga, abogado. Sí. Pero siempre tiene que ser ese proceso, ¿verdad? Claro, hay que llevar ejecución.
Sí, para que podamos llegar a este punto de confusión de derechos. Ok, ¿Sí? perfecto. Ok, usted adquirió los bienes de deudor y como consecuencia tiene ese doble carácter, acreedor y deudor. En confusión liberamos de la obligación. Muy bien. Gracias. Perfecto, muy bien, a sus órdenes. Aquí va. Rápidamente, compañeros. La remisión de la deuda. Lo que todo mundo esperamos de nuestros acreedores, ¿verdad? Que nuestro acreedor diga, ahí muere. Renuncio a la pretensión que tengo contigo. Te perdono la deuda. Ya no me debes absolutamente nada. ¿Está claro, compañeros? Sí. Sí. Ok. La figura de la novación. A ver, no la confundan con una liberación de la obligación. Ahí va. Vámonos con Israel. Resulta que Israel celebra un contrato de apertura de crédito con Banamex en el año 2010. Venía pagando Israel constantemente. Es una apertura que se fijó a 20 años. Pero resulta que con el tema de la pandemia, a la mitad del crédito, Israel ya no puede pagarlo. Muy bien. Llega un acuerdo con el banco. ¿Para qué? Para que lo libere de esta obligación, pero en novación dar nacimiento a una nueva obligación con nuevos intereses, con nuevo crédito y con nuevo plazo. Libero de una obligación, pero a su vez se constituye una nueva obligación. En estos contratos que muy mañosamente el banco celebra con sus deudores. ¿Se entiende, compañeros? Sí. Muy La bien. reestructuración, ¿no? ¿Qué te dicen? Una reestructuración, exactamente, abogado. Una reestructuración. Que hasta cierto punto nos están dando a tole con el dedo, ¿no? Porque al final de cuentas, pues la deuda va a seguir ahí. Y lo que están haciendo es como, pues, volviendo a que esta deuda, pues, tenga un nuevo plazo, que tenga una nueva condición, ¿verdad? Ok. Sí. Ok. Prescripción negativa. Atención, compañeros. La prescripción negativa es la manera que nosotros vamos a adquirir un derecho por el simple transcurso del tiempo. Adquiero un derecho o me libero de una obligación por el simple transcurso del tiempo. Muy bien. Hay un determinado plazo que establece la ley para que nosotros podamos reclamar una obligación. Si dentro del plazo que marca la ley nosotros no ejercemos ninguna acción para solicitar el exigimiento de la obligación, va a llegar un momento que ya no vamos a poder realizarlo. ¿Se entiende, compañeros? Sí. Aquí terminó. Se acabó aquí la posibilidad de solicitar el exigimiento el cumplimiento de esa obligación. Porque no lo hice dentro de los lapsos que marca la ley. Entonces, como consecuencia, pues ya bailó. Ya no puedo hacer nada. Por el simple transcurso del tiempo. Al no ejercitarlo, pues por alguna manera pierdo la oportunidad procesal para solicitarlo ante un juez. Muy bien. Ok. Ok, muy bien. La caducidad. Ya inicié la controversia. Ya inicié la litis. Ya inició la disputa que existe entre acreedor y deudor. Si nosotros iniciamos una controversia y de alguna manera
durante el transcurso de esta controversia resulta que dejo de tener alguna actuación procesal, después de determinado tiempo de inactividad procesal, esta controversia va a caducar y ya no va a tener continuación, y como por lo tanto se sobreserá la acción que hemos iniciado. ¿Por qué? Porque ya habiendo iniciado la controversia, se da el tema de la de que durante hay una inactividad procesal, y como consecuencia eso va a llevar a la caducidad. ¿Se entendió, compañeros? Sí. Muy bien. Ya para concluir, compañeros, vemos nosotros en esta unidad que trabajamos sobre la clasificación de las obligaciones, y cuando estudiamos la clasificación revisamos rápidamente que existen obligaciones que son mancomunadas, que son obligaciones solidarias. Muy bien, perdón. Que son solidarias. Y respecto a estas, también mencionamos que las vamos a dividir en activas y pasivas. Muy bien, compañeros. Hablamos también nosotros de las obligaciones que son divisibles y las obligaciones indivisibles. Hablamos de las obligaciones conjuntivas, alternativas y facultativas. ¿Sí, compañeros? Continuamos con el tema de las modalidades de las obligaciones. Y en estos temas estudiamos la condición como un acontecimiento futuro de realización incierta. Hablamos del plazo o término como un acontecimiento futuro de realización cierta. Y hablamos nosotros también de el modo o carga, gravamen adicional que se le va a fijar a las partes dentro de un contrato. ¿Sí, compañeros? Sí. Muy bien. También estudiamos nosotros el tema de la transmisión de las obligaciones. Y en este punto hablamos de la cesión de derechos. Muy bien. De la cesión de deudas. Y de el tema de la subrogación. Muy bien, que ya más o menos explicamos en qué consiste cada uno de estos puntos. Y concluimos esta exposición con el tema de la extinción de las obligaciones, estudiando nosotros el tema de la compensación con el tema de la confusión, con el tema de la remisión de la deuda, con el tema de la novación, con el tema de la prescripción negativa, y con el tema de la caducidad.
¿Sí, compañeros? Sí. Recuerden, la compensación implica que hasta cierto punto hay cierto acuerdo con el acreedor y nos perdona cierta parte de la deuda. La confusión en la misma persona se reviste la calidad de acreedor y deudor y como consecuencia se extingue la obligación. La remisión de la deuda implica que el perdón que da el acreedor al deudor para que ya no se cumpla con esa obligación. La novación implica extinguir una obligación pero celebrar una nueva. Y la prescripción tiene que ver con el simple transcurso del tiempo que libera de las obligaciones a los deudores, así como la caducidad por inactividad procesal. Muy bien, compañeros. Sí. Perfecto. Deme un segundo para cambiar la pila de mi cámara y despedirnos, compañeros. Deme un segundo. Pues bien, compañeros, prácticamente con este punto nosotros hemos concluido una asignatura más de nuestro estudio, compañeros. Pues bien, ya les mandé el cuestionario, por favor elabórenlo.